Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí una vez para sumergirnos juntos en el fascinante mundo del entretenimiento turco. Como ya pudieron ver por el título, hoy vamos a hablar de algo que ha estado en boca de todos, algo que ha sacudido los cimientos de las redes sociales y ha dejado a muchos fanáticos con el corazón superíndice 3N roto. Vamos a analizar la ruptura, el adiós superíndice 3S, entre Can Yaman y Demet Özdemir, y CEU superíndice 3 este evento impacto superíndice 3 un proyecto que prometo a ser un con diéresis copyright sito rotundo. Asu que prepun rense un cafecito, relugense y a compu, con diéresis más menos en este viaje lleno de chismes, anulisis y teoría sobre esta famosa pareja y el destino de ese misterioso proyecto. Antes de que empecemos, si son nuevos por AQU, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Siempre estoy trayendo las últimas noticias, chismes y análisis del mundo del espectáculo turco, asu que no se lo querrán perder. Además de ese, me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Ahora vamos al grano. La historia de Can y Demet es una que muchos conocemos y amamos. Se conocieron en el set de Erkenci Kuay Pu Jaro Madrugador, una serie que se convirtió superíndice 3 en un fenómeno superíndice 3 meno mundial. La química entre ellos era innegable, tanto en la pantalla como fuera de ella. Los rumores de un romance en la vida real no tardaron en surgir, alimentados por las miradas, las sonrisas y la complicidad que mostraban en cada evento público. Para muchos eran la pareja perfecta, un cuento de hadas moderno que se hace realidad ante nuestros ojos. El mundo del entretenimiento turco estaba obsesionado y nosotros, los fans, no podíamos resistirnos a esta dulce historia de amor que parecía emanar directamente de la pantalla. Pero como todo cuento de hadas, la realidad a veces puede ser diferente. A pesar de la esperanza de los fans, Can y Demet nunca confirmaron oficialmente su relación superíndice 3N. Mantuvieron un perfil bajo sobre su vida personal, dejando que el misterio alimentara la curiosidad del público. Esta estrategia, si fue deliberada o simplemente producto de su forma de ser, solo intensificó la histeria colectiva. Cada interacción, cada gesto, era analizado con lupa por los fans y la prensa, buscando la confirmación de ese romance que todos anhelábamos. Sin embargo, esto no impidió superíndice 3 que los fans siguieran creando teorías y esperando que su amor trascendiera la pantalla. Las redes sociales se inundaron de edits, fanfics y peticiones para que la pareja se hiciera realidad. La máquina de rumores estaba en marcha, y era difícil detenerla. Y luego llegamos al proyecto. Un proyecto que nunca llegó superíndice 3 a materializarse por completo, pero que tenía el potencial de ser algo grandioso. Se rumoreaba que Can y Demet estaban en conversaciones para protagonizar una nueva serie juntos, una que superara el con diéresis copyright sito de Erkenci Kuay. Los detalles eran escasos, pero la ilusión superíndice 3N era enorme. Los fans imaginaban una historia de amor a un apasionante, con nuevos personajes y desafíos que pondrían a prueba la química innegable entre Can y Demet. Se hablaba de un drama histórico, de una comedia romántica con toques de acción, incluso de una serie de ciencia ficción con un trasfondo amoroso. Las posibilidades eran infinitas, y cada rumor alimentaba aún más nuestras esperanzas. La idea de verlos juntos en pantalla una vez más era simplemente irresistible. Pero como dice el título de este vídeo, la bomba explotó superíndice 3. En algún momento, algo pasó superíndice 3. Los rumores de una mala relación superíndice 3N entre ellos comenzaron a circular, las apariciones públicas juntos se volvieron cada vez escasas y las noticias sobre el proyecto se detuvieron por completo. Oficialmente nunca se dio una explicación superíndice 3N clara. El silencio era ensordecedor. Los representantes de ambos actores se limitaban a desmentir los rumores, pero sin ofrecer una versión convincente de los hechos. Algunos de cuanqueaba diferencias creativas, otros que sus agendas estaban demasiado ocupadas y otros, los dramáticos, que simplemente ya no se soportaban. Se hablaba de celos, de egos inflados, incluso de terceras personas involucradas. La verdad se perdía en un mar de especulaciones. La verdad es que solo ellos saben lo que realmente sucedió superíndice 3. Pero lo cierto es que el proyecto se estancó superíndice 3, y la ilusión superíndice 3N de ver a Can y Demet juntos en pantalla nuevamente se desvaneció superíndice 3. La decepción superíndice 3N entre los fans fue palpable.
Muchos se sintieron traicionados, como si hubieran perdido una parte de su propio cuento de hadas. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla, con fans acusando a uno y otro de la ruptura del proyecto. El hashtag #Canidemet siempre fue sustituido por otros más amargos y acusatorios. La magia se había roto. Ahora, la pregunta del MIU superíndice 3N, por Q copyright se separaron Canidemet, y CU superíndice 3 Mo afectu superíndice 3 esto al proyecto? Vamos a analizar algunas de las posibles razones, veis un donos. En la información superíndice 3N que hemos podido recopilar de fuentes cercanas y de los medios de comunicación superíndice 3N, intentando discernir la verdad entre tanta desinformación. Primero, tenemos la presión superíndice 3N medio tica. Canidemet eran dos de las estrellas Moon S populares de Turquía, y su relación superíndice 3N, real o no, era constantemente escudriu más menosada por la prensa. Esta presión superíndice 3N constante puede haber sido insoportable, especialmente si estaban tratando de mantener su vida privada al margen de la fama. Imaginen tener a CU Maras y Q copyright dolos a todos lados, a periodistas inventando historias y a fans exigiendo respuestas constantemente. Es comprensible que esto pueda afectar a cualquier relación superíndice 3N. Cada paso que daban era noticia, cada palabra era analizada, cada silencio era interpretado. La falta de privacidad constante debió ser agotadora y pudo haber generado tensiones entre ellos. Segundo, tenemos las diferencias personales. Aunque parezcan la pareja perfecta en la pantalla, Canidemet son personas diferentes, con personalidades, ambiciones y proyectos distintos. Es posible que con el tiempo se hayan dado cuenta de que no eran compatibles a largo plazo, o que simplemente querían tomar caminos diferentes en sus vidas. Esto es algo completamente normal y comprensible, aunque nos duela como fans. Tal vez Can tenía ambiciones de trabajar en proyectos internacionales, mientras que Demet prefería seguir consolidando su carrera en Turquía. O quizás sus prioridades en la vida personal eran diferentes. Al final, la compatibilidad personal es fundamental para que una relación funcione, y no siempre lo que vemos en pantalla se traduce en la vida real. Tercero, tenemos los compromisos profesionales. Can y Demet son actores muy solicitados, con agendas muy apretadas. Es posible que la dificultad para coordinar sus horarios haya sido un factor importante en la cancelación superíndice 3N del proyecto. Imaginen tener que grabar en diferentes pauses, con largas jornadas de trabajo y sin tiempo para dedicarle a una relación superíndice 3N personal. Es difícil mantener una relación superíndice 3N en esas circunstancias. Can en particular ha viajado mucho por trabajo participando en proyectos en Italia y otros países. La distancia y la falta de tiempo pueden haber deteriorado la relación y dificultado la realización del nuevo proyecto. Cuarto, y aquí entramos en el terreno de la especulación superíndice 3N, podría haber habido conflictos en el set. A veces las relaciones profesionales pueden ser tensas, especialmente cuando hay mucha presión superíndice 3N en juego. Es posible que haya habido desacuerdos sobre el guión, la dirección superíndice 3N o incluso sobre la forma en que deban interpretar sus personajes. Estos conflictos, si no se resuelven adecuadamente, pueden afectar negativamente la relación superíndice 3N entre los actores. Dos personalidades fuertes trabajando juntas pueden generar fricciones, especialmente cuando hay mucho en juego. Finalmente, no podemos descartar la posibilidad de que simplemente no haya habido un interu copyright ese real en llevar a cabo el proyecto. Tal vez las negociaciones no llegaron a buen tu copyright mino, o tal vez los productores decidieron que no era viable por razones econus superíndice 3 micas o creativas. A veces los proyectos simplemente no se concretan, por muy que tengamos mucha ilusión superíndice 3N. El mundo del espectáculo es impredecible, y muchos proyectos se quedan en el tintero por diversas razones. En cuanto al impacto en el proyecto, la ruptura o el distanciamiento entre Can y Demet fue un golpe devastador. Su química era el principal atractivo de la serie, y sin ella, el proyecto perdió a gran parte de su potencial. Además, la mala relación superíndice 3N entre ellos pudo haber dificultado la colaboración superíndice 3N en el set, lo que habrá afectado la calidad del trabajo. Los productores probablemente consideraron que sin la buena relación entre los protagonistas, el proyecto no sería tan exitoso como se esperaba. Sin embargo, no todo estuvo perdido. Tanto Can como Demet han seguido adelante con sus carreras, cosechando con diéresis copyright hitos individuales.
Khan ha participado en series internacionales y ha consolidado su imagen como Galu, N de telenovela. Demet ha protagonizado varias series y películas, demostrando su talento y versatilidad como actriz. Ambos han demostrado que pueden brillar por sí solos, sin depender de la fama que les proporcionó Erkencikus. Y aunque la ilusión superíndice 3N de verlos juntos nuevamente en la pantalla se haya desvanecido, nunca podemos descartar la posibilidad de que Alwene Dua vuelvan a trabajar juntos. Q copyright N sabe, tal vez el tiempo cure todas las heridas y les du copyright la oportunidad de crear algo a UNMU ese grandioso. En el mundo del espectáculo, todo es posible. Tal vez en el futuro ambos estén en un momento diferente de sus vidas y estén dispuestos a dejar atrás los conflictos del pasado para trabajar juntos en un nuevo proyecto. Asuke en resumen la ruptura o el distanciamiento entre Khan Yaman y Demet Özdemir, y la cancelación superíndice 3N del proyecto que los unía, fue una combinación superíndice 3N de factores que incluyen la PR. SU superíndice 3N medio tica, las diferencias personales, los compromisos profesionales y posiblemente conflictos en el set. Aunque la decepción superíndice 3N entre los fans fue grande, ambos actores han seguido adelante con sus carreras, demostrando su talento y profesionalismo. Y aunque la esperanza de verlos juntos nuevamente en la pantalla sea remota, nunca podemos decir nunca. La vida da muchas vueltas, y quién sabe qué nos depara el futuro. Bueno, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo sobre la ruptura entre Khan y Demet y el impacto en ese misterioso proyecto. Su copyright, que es un tema que genera mucha pasión superíndice 3N y controversia, pero espero haberles dado una visión superíndice 3N objetiva y completa de la situación superíndice 3N. He intentado ofrecer todas las perspectivas posibles, basándome en la información disponible y en los rumores que han circulado. Quiero agradecerles por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo significa mucho para mí y me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Sin ustedes, este canal no sería posible. Ahora, quiero saber su opinión superíndice 3N. ¿Qué copyright piensan ustedes sobre la ruptura entre Khan y Demet? ¿Creen que Alwene Dua volveru N a trabajar juntos? ¿Qué copyright tipo de proyecto les gustaría verlos protagonizar? Du copyright geme sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones y generar debate. Me interesa saber qué piensan ustedes sobre todo esto. Y por último pero no menos importante, no olviden darle like a este vídeo si les gustó superíndice 3, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Recuerden que siempre estoy trayendo las últimas noticias, chismes y análisis del mundo del espectáculo turco. Les prometo que seguiré trabajando duro para traerles contenido interesante y entretenido. Muchas gracias por todo y nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Adiós superíndice 3S. Y recuerden, manténganse super.